Buen día a todos, yo soy Paola Yesenia Hernández Espinosa, un estudiante de la Universidad IEXPRO del doctorado en educación del grupo de 23BR. A continuación daré a conocer las diferencias del método cuantitativo y cualitativo, tomando como referencias al autor Guillermo Briones y Carlos Sandoval Casilimas. A Briones en el capítulo 2, constructos, variables e hipótesis, y capítulo 3, tipos de investigaciones. Y a Carlos Sandoval Casilimas en la segunda unidad de enfoques y modalidades de investigación cualitativa de su investigación cualitativa. Ok, Briones plantea 5 apartados: constructos, variables, indicadores e índices, hipótesis y tipos de investigaciones en su investigación. Define a los constructos como propiedades subyacentes, como son la inteligencia, motivación, creatividad, actitudes. Y nos dice que no son medibles de manera directa. Las variables, en cambio, sí son medibles y menciona que pueden ser como el tipo de edad, el ingreso, educación, sexo u ocupación. Esto la define como atributos que se dan en grados o modalidades. Puede ser de manera colectiva. Ok, también nos menciona 8 tipos de variables: independientes, que producen una modificación en otra variable; dependientes, que experimentan modificaciones siempre que la independiente cambie de valor. También se conoce como variable efecto, y un ejemplo de ello es el autoritarismo. También tenemos la interveniente, que puede ser, que es el puente entre dos variables, la independiente y la dependiente. En cambio, las individuales obviamente se centra en el estudio de el individuo, y colectivos obviamente en de 2 o más personas, ¿no? Un grupo. Nominales nos permite distinguir información usando números. Por ejemplo, el 2 indica hombres, el 1 mujeres, y podemos de esa manera recolectar mayor información. En cambio, los los ordinales son los que nos indican la diferencia de cantidades de información, mayor o menor que. Y proporcionales son las que se refiere únicamente a propiedades aritméticas. Por ejemplo, qué datos nos dan para sumar o restar. En cambio, los indicadores nos menciona que son los que miden directamente los constructos. Y tenemos diferentes, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, para medir la posición socioeconómica de un grupo, lo podemos llevar a cabo con valores ordinales, ya mencionamos cuáles son. Y el indicador sería como ocupaciones no manuales o manuales. Y dependiendo, por ejemplo, de un grupo, cuáles nos vamos a no manuales, por ejemplo, 2, 3 o 4 personas, o manuales en 0, dependiendo de la investigación que se esté llevando a cabo. Otro ejemplo que menciona es la actitud autoritaria. ¿Cómo podemos medirla, no? Aquí con un ejemplo, con respuestas y ponderaciones, el indicador sería: está de acuerdo, es indiferente o está en desacuerdo. La variable, otro ejemplo que menciona, es la flexibilidad laboral. Puede ser llevado a cabo con medidas aritméticas. O sea, cómo podemos recabar información mediante este tipo de medida. El indicador sería cómo investigar, ¿no? Acerca de un grupo, ¿no? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Hay seguridad laboral? ¿Cuántos despidieron hoy? ¿Cuántos van a despedir mañana? ¿Cuántos despidieron el mes pasado? O sea, para recabar información. Acuérdense que todo es en orden o en relación a el método cuantitativo, o sea, a números específicamente. Índice nos dice que están representados por indicadores. Quiere decir que es la combinación de los valores o ponderaciones. Y aquí mencionaba una fórmula que puede ser multiplicado por 100. Tenemos un ejemplo: el índice de posición socioeconómica, lo podemos sacar. El índice de modernización de la matrícula universitaria, o el índice de inequidad. ¿Qué son las hipótesis según Briones? Bueno, él lo menciona como las define, como conjeturas sobre la realidad.
Y aquí hay un ejemplo. Tenemos un objetivo de hipótesis y tenemos una hipótesis. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la subrayé y la puse en negritas. Ok. La diferencia es de que, bueno, el objetivo de hipótesis menciona determinar el efecto que produce sobre el logro de escolar de intervención por per cápita por alumno. En cambio, ya cuando se plantea como hipótesis, es de la siguiente manera. La inversión per cápita por alumno aumenta el logro, o sea, ya está como más directo, o sea, el planteamiento ya es más directo. En cambio, arriba a determinar y ya como hipótesis es la inversión per cápita del alumno aumenta el logro escolar, o sea, ya lo ve, se plantea desde otra manera. Bueno, también nos menciona 5 tipos de hipótesis. Las descriptivas, donde se centran en el objeto estudiado. Las tipológicas suponen calificaciones de las personas objetos estudiados. Las relacionales, obviamente, en relación de entre dos o más propiedades de variables. Explicativas o causales suponen causa de un cierto fenómeno. En cambio, las estadísticas, como lo indica, están centradas en supuestos hechos por el investigador de valor a medida estadística, de las cuales se derivan las hipótesis nula, donde no existe diferencia, y la hipótesis alternativa, donde sí existe diferencia. Tenemos tipos de investigaciones, voy a verlo, donde menciona que se clasifican por descriptivas o explicativas cuando se centra en su objetivo principal, o se clasifica en un mismo periodo de estudio, como son las sincrónicas, son transversales, y también son clasificadas según su cierto tiempo de investigación, como diacrónicas o longitudinales. También tenemos, dependiendo su variable, las experimentales, causo-experimentales y no experimentales. La primera se desglosa una serie de metodologías. La primera dice diseñar o un diseño de un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. O sea, serían crear 2 grupos, ¿no? La B nos menciona que se centra en el diseño de un grupo experimental y un grupo de control con mediciones solo después. Y la C es el diseño de 2 grupos apareados con mediciones antes y después. Bueno, también tenemos las causa-experimentales, donde solamente llevan 2 metodologías, 2 procesos, donde es el diseño con un grupo de control no equivalente y el último, diseño de series cronológicas. Sí. Y tenemos la última, no experimentales, donde dice que se puede recabar la información mediante encuestas sociales, estudio de caso, estudio de cohortes, la observación estructurada, la investigación acción participativa y la investigación evaluativa. Ok, ahora vamos con las investigaciones de Sandoval Casilimas. Aquí es un poco más sistemático. Se centra en los enfoques y modalidades de investigación cualitativa, rasgos básicos. La primera nos menciona que existe el interaccionismo simbólico y la fenomenología, las cuales son como perspectivas comprensivas y explicativas del método de investigación. ¿Ok? La fenomenología tenemos diferentes subáreas existenciales, el proceso metodológico y una serie de pasos, de procesos, intuición, análisis, descripción, observación, exploración de la conciencia, suspensión de las creencias, interpretación de los significados ocultos. Y tenemos, lo plantea como en forma de pregunta, etnociencia, etnometodología, análisis competencial, antropología, o sea, ¿cuáles de esos procesos nos lleva a la reflexión mediante el método cualitativo? Aquí también entra en juego la hermenéutica, la investigación-acción, la acción participativa, y para todo con ello, para generar conocimiento más allá de la interpretación, o sea, nos lleva más de recabar datos, o sea, en contraparte con el cuantitativo, que solamente estamos enfocados en la recabación de información de datos estadísticas. En cambio, la cualitativa es más enfocado a la interpretación de los datos, a la interpretación del objeto de estudio. Y también nos menciona que tenemos una teoría
fundada por una propuesta metodológica general para construir teoría desde una perspectiva cualitativa. ¿Ok? Con esto concluyo. Gracias.